Hola, bienvenidos al quinto vídeo de este canal. En este vídeo vamos a hablar de una nueva situación especial que se va a producir en el mercado norteamericano, donde todavía estamos viendo cómo la tendencia bajista sigue vigente con rebotes ocasionales. Es cierto que hay otras geografías, por ejemplo la India, donde sus principales índices, como el Nifty 50, ya han tocado máximos históricos, recuperándose de toda esta caída y de los mínimos que habían tocado en junio. En Estados Unidos, sobre todo, el mercado está pendiente de las decisiones de la Fed con respecto a los tipos de interés y el impacto que pueda tener para reducir la inflación. Como veíamos, por ejemplo, en la sesión de ayer, un dato relativamente bueno de reducción de inflación hizo que los mercados rebotaran con fuerza hacia arriba, aunque luego a final de la sesión se fue desinflando ligeramente. En los anteriores vídeos del canal comentaba cómo en un entorno como este se hace especialmente interesante invertir en situaciones especiales, como las spin-off. Al final no deja de ser un entorno donde los inversores están más cautelosos de dónde meter su dinero, sobre todo por las fuertes valoraciones que se produjeron en 2021, impulsadas por el final de la era de tipos al 0% y una potente inyección de dinero por parte de los bancos centrales. Así, en un entorno con la inflación desbocada, una política más agresiva por parte de la Fed, la incertidumbre sobre los tipos de interés a largo plazo y una posible recesión en 2023, se hace más interesante analizar este tipo de situaciones. Antes de empezar, quiero recordar que esto no es una recomendación de compra o venta de valores, sino que es simplemente una conversación a nivel Chalk Talk sobre la operación. No es más que meterse en mi Matrix para descubrir conmigo si realmente es una operación interesante. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Lo primero que vamos a hacer es retroceder en el tiempo hasta 2011. En 2011 existía una empresa que se llamaba Fortune Brands que aglomeraba varias marcas de distintos negocios. En 2011 tenía básicamente tres negocios. Por un lado, la marca de whiskies y bourbon Jim Beam. Por otro lado, Acushnet, que tiene dos de las marcas icónicas de golf que son Titleist y FootJoy. Y por otro lado, Fortune Brands Home and Security, que es de la que vamos a hablar en este vídeo. Por entonces, como estos negocios no tenían ninguna sinergia entre ellos, uno de los principales inversores de la compañía, el inversor activista Bill Ackman, propuso que se separaran los negocios. De hecho, en octubre de 2011, Fortune Brands Home and Security salió a cotizar por separado. Por aquel entonces, el fondo de inversión de Bill Ackman, Pershing Square, tenía una participación del 11% y se deshizo o desinvirtió de esta posición en abril de 2012. El múltiplo de salida a bolsa de 2011 fue de unas 9 veces EBITDA de los últimos 12 meses. Para cuando desinvirtió Bill Ackman ya estaba 17 veces EBITDA en solo 8 meses. Esto en términos de precios quiere decir que compró alrededor de $12 y deshizo la posición en torno a $22, lo que supone una revalorización del 84% en solo 8 meses. Es más, desde la salida a bolsa el precio de la acción de la compañía subió de manera parabólica, multiplicándose por 6 veces en solo 5 años hasta finales de 2017. Volvamos a 2022. El día 15 va a haber una nueva spin-off en esta división de Fortune Brands Home and Security. Las dos partes en las que se va a dividir van a recibir el nombre de Fortune Brands Innovation y Master Brands. Si analizamos Fortune Brands Home and Security en los últimos años, desde que salió a cotizar a bolsa, ha cambiado la forma de reportar los ingresos, dado que como la compañía crece por adquisiciones, el negocio ha ido variando y por tanto le han dado un nombre distinto a las divisiones. Actualmente tiene 3 divisiones, que son Water Innovations, Outdoor and Security y Cabinets. Con la spin-off, la parte de Fortune Brands Innovation se va a quedar con las dos primeras, la de agua, por decirlo de alguna forma, y la de Outdoors and Security, y luego se va a hacer la spin-off Master Brand, se va a quedar con la parte de Cabinets. En este tipo de situaciones, sobre todo en el mercado americano, se suele producir lo que se llama una spin-off de empresa buena y empresa mala. En este caso en particular me da la sensación de que ninguna de las dos es la empresa mala, porque como ya veremos el crecimiento de todas las divisiones ha sido relativamente bueno. Lo que sí es cierto es que la división de menores márgenes es la de Cabinets. Y se podría argumentar que el negocio que tiene más potencial a futuro es el de Fortune Brands Innovations. Además, la posición financiera con la que va a salir Fortune Brands Innovations es más atractiva que la de Master Brands. Retrocedamos ahora a 2018. En 2018, Cabinet Works adquirió la división de Cabinets de Masco por $1.000 millones. En ese momento el negocio estaba perdiendo facturación y estaba viendo cómo se reducían sus márgenes.
Para 2018 hicieron unos ingresos de 950 millones con un EBITDA de 86 millones, lo que supone que la venta se hizo por una vez ingresos más o menos y unas 11,6 veces EBITDA. Antes de continuar, vamos a ver qué tal han ido otras spin-off a lo largo del año para ver si realmente hay un interés inversor en este tipo de situaciones. En general, se suele decir de manera simplista que las spin-off son un buen caldo de cultivo para invertir, y esto es cierto. Lo que pasa es que hay spin-off que salen bien y otras que, lógicamente, salen mal. Quitando el hecho de que haya algunas que salgan bien porque salen a múltiplos baratos o porque el negocio es muy interesante, lo cierto es que al final el precio de la acción suele tender a comportarse como el resto del mercado una vez que ya ha pasado un cierto tiempo, ya sea porque entran inversores más grandes o porque son incluidas en la inversión pasiva a través de ETFs. Desde que empecé el canal en verano he hablado de dos spin-off, una que yo creo que era menos conocida, por decirlo de alguna forma, que fue la de DEME y CFE, y la de Porsche del grupo Volkswagen. Desde que salieron a cotizar, el precio de la acción de estas dos empresas ha subido bastante. En el caso de DEME, que salió a cotizar a 107 euros por acción, está ahora mismo en el entorno de 121, lo que implica una revalorización prácticamente del 17%, y anualizado pues en torno a un 37%, ya que lleva pues más o menos la mitad de año cotizando. En el caso de Porsche lleva menos tiempo, lleva unas 52 sesiones, salió a cotizar a 84 euros y está ahora mismo en torno a los 101, lo que supone un 20% de revalorización y una tasa anualizada de prácticamente doblar del 100%. Otra spin-off que ha sido muy comentada este año en la comunidad inversora fue la de Dole Foods. Es verdad que en ese caso la situación fue un poco distinta, ya que hubo primero una fusión con Total Produce y luego ya la salida a bolsa, y el hecho es que lo que se veía es que una empresa muy similar, ¿no?, uno de sus competidores, Fresh del Monte, cotizaba unos múltiplos un poco superiores a los de Dole y que debía cotizar a múltiplos parecidos a los de su competidor. Hasta el momento lo que se ha visto que está sucediendo es que esa equiparación se ha hecho hacia la baja, aunque es cierto que Dole ha presentado resultados hace poco y han sido bastante buenos, y eventualmente pues el precio de la acción tenderá a reflejar esto. Lo que quiero traer con ese caso es que este tema de los múltiplos siempre hay que cogerlo un poco con pinzas. Otra de las situaciones que sí analicé mucho antes de empezar el canal y me pareció interesante por este tema de los múltiplos fue Sylvamo. En ese caso, lo que me resultó muy llamativo fue la disparidad de múltiplos con respecto a competidores que eran incluso peores negocios o eran menores en tamaño. Para que nos hagamos a la idea, salió a cotizar a múltiplos que eran prácticamente la mitad que sus competidores. Lo que se ha visto luego en el mercado es verdad que con sus ciertos vaivenes, la compañía llegó prácticamente a duplicarse en bolsa en unos 9 meses, y aún así sigue estando a múltiplos por debajo de los competidores. Y en fin, el punto es que aunque esto no es matemático, sí que se ve que hay un cierto interés por parte de los inversores y especuladores en este tipo de situaciones. Volviendo al tema que nos ocupa, voy a intentar explicar los principales puntos por los que creo que esta operación es interesante de la manera lo más organizada posible, y en cualquier caso iré poniéndole información por aquí. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Fortune Brands Home & Security, desde que sale a cotizar, lo ha hecho fenomenal, no solo ya en bolsa, sino en sus fundamentales. La empresa ha crecido a un 7% de manera orgánica, y a esto hay que sumarle su política de adquisiciones. Desde que salieron a cotizar han hecho nuevas adquisiciones. Es verdad que se frenó esto en la época del COVID, y esto le ha sumado en media un 5% a ese 7% de crecimiento orgánico, con lo cual en los 10-11 últimos años ha crecido a un 12% anualizado. Esto, si lo comparamos con los crecimientos del mercado en el que opera, que crece a un 3 o un 4%, indica que la directiva lo está haciendo bastante bien. En los últimos días la compañía ha registrado dos formularios 8K, uno de ellos para anunciar el Día del Inversor, que fue el día 6 de diciembre y que iremos comentando en este vídeo, y otro para anunciar una nueva adquisición. Sobre esta nueva adquisición dan algo de información más relevante en el Día del Inversor. Lo que comentan es que van a adquirir activos de uno de sus principales competidores, ASSA ABLOY. Estos activos son Emtek y Schaub, que son negocios de puertas y de cabinets, y Yale y August, que son de smart locks, o en español pues candados inteligentes. En total los negocios han valorado en 800 millones o 700 millones de dólares considerando beneficios fiscales, por unos ingresos totales de 400 millones de dólares y un EBITDA de 90 millones. O sea,
1,8 veces ingresos más o menos y unas 7,8 veces EBITDA. Lo cierto es que esta adquisición no es inmediata, ya que está pendiente de la resolución de una adquisición por parte de ASSA ABLOY del negocio de hardware y home improvement de Spectrum Brands. Y esto se espera que se resuelva en el segundo trimestre de 2023. En cuanto a la división de los negocios de Fortune Brands, básicamente son productos para el hogar y de seguridad, tanto en reparación, en remodelación y en construcción de nueva vivienda. La división de Water Innovations fabrica, ensambla y vende grifos, accesorios, fregaderos para la cocina, trituradores, etc. bajo varias marcas, Moen, Roll, Riobel, Victoria Massalbert, y la venta es directa y también a través de mayoristas y distribuidores industriales. La división de Outdoor and Security se dedica por un lado a la fabricación de sistemas de puertas de entrada de fibra de vidrio y acero, puertas para tormentas y de seguridad bajo la marca Larson, y luego tiene otras marcas como Fiberon y Fipon, que se dedica a la carpintería de uretano. Por otro lado, también fabrica y distribuye candados, dispositivos de seguridad y productos de seguridad electrónica con las marcas Master Lock y American Lock, luego cajas fuertes también resistentes al fuego, contenedores de seguridad bajo la marca SentrySafe. Y esto también atiende a centros del hogar, ferreterías, minoristas, distribuidores mayoristas, comerciantes especializados y para los mercados de remodelación y renovación. La división que va a ser separada, la de Cabinets, se dedica a la fabricación de muebles custom o semi-custom, o sea, adaptados para el usuario final, tanto para muebles de la cocina, de baños o en realidad de cualquier zona de la casa. Como veíamos, el negocio ha ido muy bien, creciendo un 7% orgánico y a un 10-12% si incluimos las adquisiciones. Pero es que, además, por sus políticas de recompras de acciones y de optimización de márgenes, el beneficio por acción ha crecido a un 20% anualizado. Además, la compañía reparte dividendos y ese dividendo también ha crecido en estos últimos años a una tasa del 15%. Si obviamos en el gráfico la época del COVID con la gran bajada que hubo y la posterior recuperación como un cohete en 2021 y las nuevas caídas en 2022, el precio de la acción sí que fue reflejando ese crecimiento de la compañía, habiendo crecido más o menos a un 18% anual. Como podemos ver en este gráfico, los márgenes de todos los negocios han crecido de una manera brutal. Si cogemos el margen EBITDA medio, ha crecido de 2011 de un 7% a 2021 un 17%. Y lo mismo ha sucedido bajando por la P&L, donde el beneficio neto ha crecido de un 3% hasta un 10% aproximadamente. Lo interesante es que la compañía ha conseguido todos estos crecimientos sin un nivel de endeudamiento excesivo. De hecho, en el momento actual se encuentra en el entorno de las 2,6 veces deuda financiera neta EBITDA. Uno de los detalles que merece la pena remarcar dentro del detalle de los ingresos es que el 46% de las ventas son de mayoristas, un 29% son minoristas del tipo do it yourself como Lowe's, Home Depot y Menards. Y claro, es importante al analizar una empresa que sus ventas no estén excesivamente concentradas en pocos clientes. Por divisiones, las ventas a Lowe's y Home Depot son de un 21% en la división de Water, un 30% en Outdoors and Security y un 39% en Cabinets, que es otro de los argumentos por los que considero que es más interesante la parte de Fortune Brands Innovations. En cuanto a las ventas internacionales, están creciendo, sobre todo en China y Canadá, y suponen, de manera consistente un 7% del total de las ventas. También es importante tener en cuenta, sobre todo de cara a 2023, donde se proyecta que pueda haber una recesión moderada, el hecho de que el 60 o 70% del negocio de la compañía está destinado a remodelación, más que a construcción de nuevas viviendas, que es lo que podría sufrir más en una eventual crisis. En cuanto al crecimiento inorgánico de la compañía, como veíamos, han hecho 9 adquisiciones, 2 de ellas del negocio de Cabinets y el resto, tanto de Water Innovations como de la parte de seguridad. Si vemos los múltiplos a los que se hicieron estas adquisiciones, podríamos decir que en media las adquisiciones de la parte de Water Innovations se hicieron a unas 9 veces EBITDA, mientras que las de la división de seguridad se hicieron como a 10,3 veces EBITDA. Aunque es verdad que esto se distorsiona por la adquisición de SentrySafe, que se hizo un múltiplo muy bajo, y si no serían unas 11,6 veces EBITDA. Esto es interesante luego de cara a la valoración.
Ahora vamos a pasar a ver la cotización histórica que ha tenido Fortune Brands Home and Security. De TKR obtenemos estas tablas con los múltiplos históricos, Enterprise Value EBITDA, y como podemos observar, la compañía ha cotizado pues siempre por encima de las 12 veces, en media unas 13, tocando mínimos en el COVID, donde estuvo temporalmente en el entorno de las 8 veces, y ahora que está a esos mismos niveles. Si tomamos toda la serie histórica, desde que salió a bolsa a 9 veces EBITDA en 2011, la media ha sido realmente de 14, pero a efectos de valorar la compañía, me parece excesivo tomar esos valores, ya que el primer empujón tras la spin-off llevó las acciones a cotizar a 22 veces EBITDA y es un nivel al que no ha vuelto a estar. Si lo miramos en términos de PER, pues la infravaloración con respecto a su serie histórica es aún mayor, estando en sus niveles históricos más bajos, incluso por debajo del COVID. Como veíamos antes, los márgenes de todas las divisiones han crecido bastante. Actualmente del 25% para Water Innovations, en torno al 16% para la división de seguridad y de un 12% para el negocio de cabinets. Lo cierto es que la compañía, por la manera que reportan, pues hay unos gastos que son corporativos y otros que no están incluidos en el EBITDA. Si los repartiéramos entre las divisiones por el porcentaje de ingresos que generan, estos márgenes caerían al 23%, 16,5% y al 11% respectivamente. Una de las preguntas que es razonable hacerse en este caso es, claro, que ahora van a hacer la spin-off una vez que el negocio ya creció bastante, entonces sería interesante preguntarse si realmente esto hay algún margen de mejora. El día de los inversores, lo que comenta la compañía, sobre todo para estas dos divisiones, para la parte de Fortune Brands Innovations, es que cabe una mejora de en torno a un 3-5% del margen EBITDA en los próximos años. Aquí es cierto que si vemos los márgenes de competidores, pues vemos que sí que hay un cierto grado de mejora, y luego también si atendemos a los márgenes que tienen algunas de las compañías o de las divisiones de las adquisiciones que están haciendo, se ve que tienen unos márgenes un poco superiores. Por tanto, es razonable pensar que estos márgenes sí que puedan ir incrementándose en los próximos años, además de las potenciales reducciones de gastos que se produzcan gracias a la spin-off. Por cuantificar cómo sería la mejora de Fortune Brands Innovations una vez que se haga la separación de cabinets, para que nos hagamos a la idea, como hemos mencionado antes, el margen conjunto para 2021 de la empresa total era un 17%, y si se quitara cabinets, ese margen EBITDA subiría al 20%. Otro punto importante cuando se hace una spin-off es ver el ratio de deuda al que van a salir a cotizar cada una de las partes. El día de los inversores, del 6 de diciembre, hay una diapositiva muy interesante en la que muestran cómo se va a financiar la nueva compañía, Master Brands. Y en ella lo que dicen es que el endeudamiento al que va a salir en la parte Master Brands serán 2,3 veces, mientras que la de Fortune Brands Innovations se reducirá hasta las 2 veces. Volviendo al tema de la recesión, lo que dice la compañía en su día del inversor es que en 2023, en el hipotético caso de que hubiera una recesión moderada, el mercado total podría caer en torno, calculan ellos, que un 5%, y los márgenes podrían disminuir un 25%. Ahora mostramos una tabla de comparables que no pretende ser perfecta, sino tener una referencia de múltiplos a la hora de valorar de una manera conservadora. En ella lo que se comparan son distintos negocios parecidos, y como el mix de negocio puede ser diferente y sus estrategias empresariales también, la idea es comparar el múltiplo que ha asignado el mercado y asigna actualmente en base a algunos parámetros de negocio como el crecimiento, los márgenes y el nivel de endeudamiento. Lo primero que llama la atención es Masco. Siendo un negocio similar, siempre ha cotizado por debajo de Fortune Brands Home and Security. Prácticamente no ha tenido crecimiento a nivel de ingresos, aunque sí a nivel de beneficios, y tiene unos márgenes inferiores, con un nivel de endeudamiento similar. Sin embargo, las recientes caídas del mercado han llegado a penalizar más a Fortune Brands que a Masco, cuando tradicionalmente siempre ha sido al revés. Como referencia también, pues T-Rex es relativamente mejor negocio y con menor endeudamiento. Como vemos, en media el mercado le ha asignado un múltiplo EBITDA de unas 24 veces, y ahora con las caídas está en el entorno de las 14. Con un crecimiento del beneficio por acción del 24%, el mercado le podría asignar un múltiplo de unas 19 veces, sería algo razonable. Pero claro, es que con un crecimiento del 18% que tiene Fortune Brands, pues un múltiplo de 17 también sería razonable, ¿no?
También tenemos ASA Abloy, que es este competidor del que hemos comentado antes, que están ahora haciendo la adquisición. Y es verdad que tiene un tamaño 4 veces superior al negocio de Fortune Brands Home & Security. Pero bueno, su negocio es ligeramente inferior en crecimiento de ingresos, es muy parecido a nivel de márgenes y tiene un crecimiento del beneficio por acción muy inferior. Sin embargo, está valorada al doble de múltiplo de lo que saldría a cotizar Fortune Brands Innovations, en el entorno de las 14 veces EBITDA, ahora que han caído las acciones en el mercado. Además, Fortune Brands Home & Security ha cotizado en media 13 veces y Fortune Brands Innovations, de seguir la estrategia como hasta ahora, es mejor negocio. Por todo ello, considero que no es descabellado pensar que el mercado podría asignar el múltiplo de 13 veces a un negocio como Fortune Brands Innovations. Ahora vamos a ver distintos escenarios para la compañía para este año. Primero veremos la situación antes de la spin-off. En esta tabla podemos ver un desglose de esta situación, con un precio por acción de cerca de $60 y 128 millones de acciones en circulación, de una capitalización de mercado de unos 7,7 billion, que sumado a la deuda financiera neta nos da 10,8. Esto lo dividimos entre el EBITDA estimado para el final de 2022 y tenemos un ratio de 7,5 veces EBITDA actualmente y un ratio de deuda financiera neta EBITDA de 2,2. El ratio de conversión de acciones de la spin-off va a ser de 1 a 1, esto es que por cada acción de Fortune Brands, los accionistas recibirán una acción de cada una de las spin-off. Actualmente el 76% del EBITDA lo genera Fortune Brands Innovations y el resto Master Brands. Por otro lado, como hemos visto antes, tenemos el ratio deuda financiera EBITDA que nos daba la compañía tras la spin-off. Según los precios a los que ya han empezado a cotizar hoy las dos partes, Fortune Brands Innovations ha salido a cotizar a 7,9 veces EBITDA a un precio por acción de $51. Esta valoración implicaría unas 10 veces en términos de PER. Ahora veremos los posibles escenarios para 2023. En concreto he hecho 3 escenarios. El rango de valoración resultante es grande, sobre todo porque el año que viene se prevé una recesión, aunque moderada, y hay que tenerla en consideración. En el escenario pésimo o bear case, se asume que el ratio se mantiene en 7,9 veces EBITDA, el crecimiento orgánico es del menos 5% con una caída igual que la del mercado, los márgenes se reducen un 25%, y se materializan los ingresos de las adquisiciones que han hecho en 2022, que son Solar Innovations y Aqualisa. Se asume que la adquisición de ASA Abloy no sale adelante. En el escenario normal o base case, el mercado asigna un múltiplo diferente a cada una de las divisiones por una suma de partes o sum of the parts, asignando un múltiplo de 9 veces para el negocio de agua y 12 veces para Outdoors and Security, con un múltiplo resultado blended o promedio de 10,1 veces. Asumo que aunque su mercado pueda caer, la empresa hace un crecimiento cero, ya que siempre crece por encima del mercado. Se asume que los márgenes se mantienen iguales que en 2022 y que se materializan las adquisiciones de 2022. Y la de ASA Abloy en este caso tampoco se considera que sale adelante. En el escenario optimista o bull case, se asume un Enterprise Value EBITDA que ya comentamos antes de 13 veces, que es el promedio de los últimos 8 años de la compañía, y justificado en cierta manera con los comparables. Se asume un crecimiento orgánico normal tirando abajo del 4%, los márgenes se expanden un 5%, ligeramente inferior a lo que vienen haciendo históricamente, se incorporan las adquisiciones de 2022, y se asumen o se suman los ingresos de mitad de año de la compra de los activos de ASA Abloy. Además, se considera una recompra de acciones de 4 millones de acciones en línea con lo que venía recomprando la compañía cada año. En el peor de los casos, es un escenario que no ha sucedido nunca a la empresa desde su salida a bolsa. Implicaría hacer un revenue de 4,8 billion, como el que hicieron en 2021, una caída del margen EBITDA del 16,6%, nivel al que no estaba desde 2014-15, haciendo un EBITDA de unos 800 millones de dólares, o sea, una caída del 20% con respecto al EBITDA esperado de cierre del 22. Esto implicaría que si se mantuviera el múltiplo, las acciones llegarían a valer unos $32, o sea, una caída del 37%. Pero es que este escenario no es muy realista, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta.
En el caso base, siguiendo el mismo razonamiento que antes, el EBITDA se incrementaría un 12% con respecto a 2022, algo que según la historia de la compañía es más que razonable, y a una valoración que no es de derribo podría valer $71, o sea, un upside del 56%. En el bull case, pues es como el caso base, pero en el que todo sale a pedir de boca. No lo veo tan probable, pero porque, bueno, pues no se puede saber lo que va a pasar a lo largo del año. En cualquier caso, no es excesivamente optimista tampoco, y todo lo que se asume en él ya ha sucedido anteriormente en la compañía. Recordemos dos cosas. La primera, el múltiplo de salida a bolsa es de los más bajos, si no el más bajo de la historia de Fortune Brands Home & Security. Y segundo, cuando Fortune Brands salió a cotizar en octubre de 2011, se produjo una expansión de múltiplo mucho mayor de la que se asume en este escenario. Además, aunque no se llegase a las 13 veces EBITDA, poco menos también sería una fuerte revalorización. Y con esto se termina el vídeo. Te recuerdo que obviamente esto no es una recomendación de compra o venta de valores, sino unas guías para valorar esta situación especial. Si este tipo de contenido te ayuda, te gusta y le encuentras valor, siempre puedes apoyarlo dándole a like, suscribiéndote o compartiéndolo, y te espero cuando se presente la siguiente situación que me resulte interesante en el siguiente vídeo. Así que nada, hasta el siguiente, un saludo.